Y para obtener mayor información vamos a saludar, vamos a darle la bienvenida a Miriam Ramírez. Ella es coordinadora del Instituto de Género del Consejo de la Abogacía de Resistencia. Miriam, buenas noches. Todo el equipo de Norte Grande Federal de Salud, es un placer tenerla con nosotros. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, ¿cómo se preparan para una jornada tan importante como la que se está viviendo, donde, bueno, la participación de todas y las consignas sobre todo están presentes? Bueno, hoy es un día, una fecha muy importante para todas las mujeres, es el día de la eliminación de la violencia contra la mujer. Esta fecha se conmemora en todo el mundo. Se conmemora en memoria de las hermanas Mirabal, que fueron asesinadas en el año 1970 en la República Dominicana por órdenes del dictador Trujillo. Eran activistas políticas y fueron brutalmente asesinadas. Entonces, a partir de 1999, se conmemora en todo el mundo en memoria justamente de estas hermanas asesinadas. Es una jornada de reflexión para concientizar y sensibilizar sobre la violencia que sufrimos día a día las mujeres en todos los ámbitos, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en las entidades deportivas, en las asociaciones sindicales, en los partidos políticos. A menudo sufrimos violencia no solo física, la violencia en todas sus formas, violencia psicológica, violencia económica, violencia institucional, violencia política. Entonces es una jornada de reflexión. Hoy particularmente, y perdón que me extienda un poquito, en el Consejo de la Abogacía hicimos una intervención artística con la participación de la artista plástica Paola Costa, y Ise Guerra, que es una intérprete, que realizó un baile de una coreografía propia para justamente sensibilizar sobre la importancia de este día. Es una jornada de reflexión para todas las mujeres, para toda la sociedad en realidad. Es un día muy importante. Recién estuvimos escuchando el testimonio de la madre de María Luz Herrera. ¿Cómo se lo lleva a esto? ¿Cómo en un día tan especial tenemos, lamentablemente, la provincia del Chaco en este año fue protagonista por casos resonantes con respecto al femicidio? Sí, desgraciadamente el Chaco es la primera provincia con más femicidios del país. Tenemos femicidios. Primero, la violencia física es la más común, pero nuestra provincia particularmente es la que tristemente lleva el mayor número de femicidios del país. El caso Cecilia fue muy resonante, yo creo que marcó mucho a la sociedad, muchísimo, por la forma brutal en que fue asesinada y cómo hicieron desaparecer el cuerpo, ¿no es cierto? Ahora está aquí en la provincia la mamá de María Luz, yo tomé conocimiento de eso y realmente esperamos que se resuelva pronto la desaparición de María Luz. Miriam, en lo personal, ¿en qué considerás que se está fallando? Porque cada vez hay más casos de violencia, recién los decía, tanto violencia física como violencia emocional, violencia económica. ¿En qué está fallando la sociedad, la justicia? Porque los casos aumentan y las soluciones son muy lentas, cuando hay soluciones. Y yo creo que hay mayores casos por la violencia terrible que atraviesa la sociedad. Toda la sociedad está violenta y los casos se conocen ahora. Si bien la violencia siempre existió, ahora se visibilizan más los casos. Por otra parte, toda la política del Estado, las políticas públicas que apuntan a la... Debiera ser, en realidad, desde mi punto de vista, debiera existir un sistema de protección integral a la víctima. Debe consistir ya en la prevención y en el ataque de las consecuencias de la violencia. Pero evidentemente es un flagelo tan grande, es la verdadera pandemia del siglo XXI, que no se puede, todavía no hay políticas públicas que prevengan los casos de femicidio. La violencia es tan fuerte en la sociedad, está tan arraigada, que es imposible hoy, con las políticas actuales que tenemos desde el Estado, prevenir, combatir los casos de violencia. Y se trabaja mucho en las consecuencias. Miriam, y muchas veces... Todo el tema de protección integral de la víctima. Y muchas veces pasa que las denuncias están hechas, que sobre todo las víctimas manifiestan su preocupación por parte de los agresores, tanto físico como emocional, porque muchas veces la parte emocional es mucho más fuerte y las respuestas llegan muy tarde, cuando el aviso estaba hecho. ¿El sistema no debería cambiar para acelerar los trámites, para poder tomar un contacto más directo y poder protegerlas?
Perdón, no se escuchó la última parte. Sí, que muchas veces Mucho ruido. sí, que muchas veces las denuncias se hacen de forma reiterativa, tanto cuando es violencia tanto física, emocional, económica, la violencia en general, y se tarda mucho en actuar cuando la denuncia está hecha, cuando esa inseguridad por parte de la víctima está presentada. No sé, y esto se habló muchas veces en el informativo con diferentes especialistas, ¿no se debería cambiar tal vez la forma para que sea de otra manera y se pueda actuar mucho más rápido? Yo sé que muchas veces los recursos son muy chicos, porque eso también es la realidad. Puede estar la buena voluntad, pero cuando no hay recursos, las cosas no se pueden hacer con una mayor velocidad. Sí, sí, evidentemente sí, la respuesta de la justicia es lenta. La respuesta es lenta, algo está fallando en todo el sistema de protección a la víctima porque los resultados están a la vista. Muchos casos, como vos decís, en que se realiza la denuncia, la respuesta es lenta de la justicia. Evidentemente algo está fallando. Debiera ser aún más rápido lo que son. Si bien la justicia da respuesta, están tan colmados desde mi punto de vista los juzgados, que es imposible a veces dar una respuesta inmediata, debiera ser en cuestión de horas, pero es materialmente imposible por la cantidad de expedientes que tienen para resolver. Por eso debe haber, desde mi punto de vista, políticas públicas orientadas a la prevención, además del ataque de las consecuencias. Todo para tener una respuesta más rápida para la víctima, por supuesto, para la persona que se encuentra viviendo, atravesando esta situación de violencia. Miriam, recién estabas hablando de que la prevención es quizás la mejor cura, es quizás el momento más exacto en el que se puede actuar, y también te referías a los distintos tipos de violencias que existen. ¿Cómo prevenimos estos casos? ¿Cómo enseñamos, cómo educamos, cómo transformamos actitudes, tanto para poder custodiar o al menos acompañar a nuestros amigos, a nuestras compañeras y demás, pero así también como aquel amigo o compañero que es violento? ¿Cómo hacemos esta situación en la sociedad? Sí, desde la niñez, desde la primera infancia realmente se debe enseñar a los niños a que deben erradicar la violencia de su vida, entre los compañeros, en la escuela, en el ámbito familiar primero, que es el origen de toda violencia. No debe existir violencia en el ámbito familiar. Es difícil, hay muchos hogares Sí. En los que uno de los padres o a veces los hermanos o algún miembro de la familia ejerce violencia sobre otro, entonces los niños se crían en ese ámbito naturalizando la violencia y lo llevan luego a su vida adulta. Entonces, para mí hay que concientizar desde la niñez con charlas directamente para los niños, y en las mujeres hay que enseñarles a reconocer la violencia, porque la violencia tiene todo un ciclo. Uh-huh. Y no lo reconocemos, si no lo conocemos, no lo reconocemos. El violento, la persona violenta es manipuladora. Entonces lo primero que hace es aislar a la víctima, la aísla económicamente, la aísla de sus afectos, de su entorno social, de sus familiares, y cuando la tiene absolutamente dependiendo de él, tanto emocional, psicológica como económicamente, comienza la manipulación. Luego un ciclo de violencia psicológica, la violencia física muchas veces, y luego estalla ese conflicto de violencia hasta que el agresor se arrepiente. Viene un periodo en el que pide perdón, se denomina luna de miel, es un ciclo que se va cumpliendo, se arrepiente, pide perdón y luego nuevamente vuelve en ese ciclo de violencia y la víctima no puede salir porque está absolutamente bajo el dominio, digamos, de esta persona manipuladora, esta persona violenta. Entonces es necesario reconocer ese ciclo para saber que cuando estamos en presencia de una persona violenta, por manipuladora, porque quiere la sumisión de su víctima, debe salir. Algunas mujeres salen solas, otras necesitan ayuda. Para eso están estas charlas, estos ciclos, estas capacitaciones que hacemos en el Consejo de la Abogacía para que todas las personas, en realidad, no solo las mujeres, puedan reconocer la violencia. Porque si no sabemos, no conocemos la violencia, no podemos salir de ese círculo vicioso. Claro. Miriam, y para todas aquellas víctimas, todas aquellas mujeres que te estén mirando, que te estén escuchando, que tal vez con todo lo que dijiste se sientan identificadas y tal vez fue como una luz roja para poder actuar, ¿cómo pueden hacer? ¿A qué número deben llamar? No solamente comunicarse con ustedes, ¿cuál sería el número más próximo para poder realizar justamente esta denuncia o poder salir de ese pozo oscuro en el cual están hace mucho tiempo? Bueno, en la provincia hay una guardia de género, la línea 137, el Centro de Atención a la Víctima,
la comisaría de la mujer, varios lugares a los que pueden asistir las personas que se encuentran atravesando una situación de violencia. La línea 137 trabaja las 24 horas y es muy efectiva. Yo siempre recomiendo que una persona, si se encuentra viviendo una situación de violencia, llame a la línea, que va a tener contención y va a tener asistencia profesional. Miriam, ¿y vos sentís que celebrando el Día Mundial con diferentes actividades en todas partes, una se siente acompañada, a diferencia tal vez de otros años, donde tal vez no estaba presente la manifestación, el acompañamiento, el saber que tal vez hay muchas personas que están en la misma situación y eso tal vez te da cierta protección o esas ganas de decir, bueno, no soy la única, puedo salir adelante y acompañar todo eso? ¿Sentís que esto también ayude mucho? Sí, claro, el acompañamiento es importante, sí, por eso es una atención integral la que se brinda en la provincia y todo un sistema de protección a la víctima. La verdad que trabajó mucho la gente de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros en la provincia y toda una plataforma en la que se encuentra cargada toda la historia clínica de las víctimas de violencia y se trabaja incluso se trabaja en forma articulada con la justicia, con el Poder Judicial. Eso se logró a partir de la pandemia y a lo largo de más de 3 años. Y la verdad que también hay equipos interdisciplinarios con psicólogos para que le brinden esta asistencia psicológica a las víctimas de violencia. Miriam, muchísimas gracias por este contacto telefónico, esta videollamada. Fue muy valiosa toda la información. Seguramente vamos a estar en contacto otra vez para que nos puedas brindar todos los datos necesarios y, por supuesto, ayudar a muchísimas personas que seguramente con esta entrevista ya lo hemos logrado. Bueno, muchas gracias por la comunicación y por permitir explayarme en esto un poquito, de tal forma que la gente que se encuentra atravesando una situación de violencia puedan reconocer el flagelo y puedan pedir ayuda y salir de esta situación. Muchísimas gracias, Miriam. Un placer hablar con usted. Gracias a ustedes.